todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bueno, este trabajo forma parte de una propuesta que voy a presentar en el seminario de Susana Delgado, que la propuesta de este seminario era que podamos utilizar a la fotografía como fuente, tratándola de vincular con nuestro objeto de investigación. A mí lo que me interesa investigar es el rol de la mujer dentro de la iglesia y trabajo en los años 60 en Mar del Plata. En esta oportunidad, para cambiar, me propuse ver cómo se comportaban las congregaciones religiosas femeninas a principios del siglo XX. Por ello seleccioné a la congregación de las hermanas adoratrices que van a estar cumpliendo misión o funcionando dentro del colegio Estela Maris que se va a fundar a inicios del siglo XX. Lo que me interesaba ver era un poco conocer, indagar sobre las actividades que realizan estas mujeres dentro del colegio, algunas como laicas, ya sea, por ejemplo, quien va a ser la presidenta que vaya a dar adelante el proyecto, que es la señora Ortiz Basualdo, quien es la promotora de la construcción de la capilla y del colegio. Y después me interesaba ver, bueno, las religiosas en particular, en relación a las niñas y jóvenes que van a formar parte del colegio, que en su gran mayoría eran niñas huérfanas o de sectores carenciados que pertenecían a las familias pescadoras que vivían en la loma en ese momento. Para esta ponencia lo que hice fue primero reconstruir el contexto social, político y religioso de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo en cuenta las medidas laicistas que se van a llevar a cabo. En segundo lugar, me detuve en pensar la creación de la iglesia, la institución educativa, en el marco de estas medidas secularizadoras. Y por último, traté de indagar la fundación, la llegada a Mar del Plata y las actividades que van a realizar estas religiosas. A mediados y fines del siglo XIX y durante el siglo XX se van a llevar adelante medidas por parte de los gobiernos liberales, medidas en torno a construir un Estado moderno y que estaban vinculadas a la laicidad del Estado. El paradigma anterior que estaba relacionado con considerar que frente a esta modernización del país, estas medidas tendían a pensarse como una separación de la Iglesia y del Estado. Pero en realidad los trabajos de Diego Mauro, por ejemplo, proponen que en este periodo no se genera una separación del Estado y de la Iglesia del Estado, sino que en realidad las medidas generan que la Iglesia se replantee y se reacomode en un contexto de grandes cambios. Entonces se van a generar nuevas instituciones, nuevas oficinas, nuevas asociaciones y van a llegar muchas congregaciones femeninas y masculinas a nuestro país.
Una de las autoras que tomé para pensar esto es Teresa Rodríguez de Lecea, que ella, si bien analiza el caso español, en la España franquista, considera que la participación femenina católica, lejos de constituirse en un ámbito opresor, la vida de la parroquia les va a permitir a las mujeres disfrutar un margen de libertad inusual para la época. Y las mujeres podían intervenir en diversos espacios de la sociedad sin despertar el recelo o la desconfianza de sus padres, sus maridos, de los varones en general. Entonces las actividades en relación a la iglesia van a ser mucho más de lo que se cree en realidad, van a tener una participación más activa de lo que se piensa. Las mujeres de la alta sociedad, que muchas veces eran cercanas a los sectores liberales, van a tener actividades que están asociadas a la iglesia, como por ejemplo juntar fondos, llevar adelante la fundación de escuela, como va a pasar en este caso, y van a atender a las necesidades de distintos sectores de la sociedad que estaban reclamando mayor atención en ese periodo. Bueno, en el trabajo realicé una descripción de todas las medidas que se van a tomar entre 1880 y las primeras décadas del siglo XX, en ellas presté atención sobre todo a la Ley de Educación Común 1420, porque me interesaba pensar cómo, si se está estableciendo una ley que le va a quitar de alguna manera un peso a la institución religiosa, en realidad se siguieron creando y fundando colegios católicos, siguiendo una educación católica para la mayoría de las niñas y niños del periodo. Y en esa revisión, cuando leía los fundamentos de la ley, se plantea que en realidad la educación es común, gratuita y obligatoria hasta los 14 años de edad, pero no se indica de manera explícita la quita de la educación de estos colegios católicos, sino que pasan a ser considerados como colegios particulares, y después, mediante una serie de normativas, van a adquirir el peso de una escuela común católica, pero mientras tanto van a empezar a depender de colegios de Capital Federal y de otras localidades. Bueno, la fundación del colegio se va a producir a inicios del siglo XX y yo considero que es como una de las respuestas a estas medidas que están llevando estos sectores liberales y que va a demostrar de que la iglesia de alguna manera se fue reconfigurando y se fue adaptando, y a su vez sus actores sociales se están adaptando a ese periodo de cambios, pero no significa que la iglesia va a perder peso. Las fotos. Sí, creo que están ahí. Bueno, no importa. Sí importa. Quedaron en el Chrome. Está abierto el drive con las fotos. Bueno, el trabajo que nos propuso Susana Delgado era buscar un corpus en la que estuviesen las fotografías y que nos permitan a nosotros utilizar la fotografía como fuente histórica. En mi caso particular, como es exploratoria, como que me estoy acercando a inicios del siglo XX, lo que me interesaba ver era, bueno, cómo aparecían en las fotografías estas mujeres, tanto las laicas como las religiosas. Una de las cuestiones que más se ha transformado y que yo podía ver en el anuario que consulté del Colegio Stella Maris, que va a ser publicado uno de ellos en 1937, es que se va a modificar el hábito de las religiosas. En sus inicios, todo el hábito les cubría prácticamente todo el cuerpo y lo único que dejaba al descubierto era su cara. El velo era blanco en la mayoría de las congregaciones, y mediante las entrevistas que estuve realizando a las religiosas, ellas me decían que el hábito y el color del hábito en particular no era una normativa, sino que dependía del color que estuviese más barato, me dijo una, la tela que sea más barata, y estos hábitos eran tan largos que a veces no permitían las actividades diarias, era bastante como molesto, me comentaron. Las niñas, en la mayoría de las fotografías del anuario, presentan todas el mismo corte de pelo o corte muy corto, casi en la nuca. La fotografía no tiene un sello, así que no pude todavía conocer cuál es el fotógrafo o la casa fotográfica que la lleva adelante,
pero sí me animé a indagar y ver dónde estaban las religiosas y las niñas. En la mayoría de las fotos, seleccioné algunas, todas están en línea recta, todas están mirando hacia abajo. En esta oportunidad, por ejemplo, están realizando tareas de bordado y tejido, que eran las actividades que más se llevaban a cabo, porque en una de las normativas, que es el artículo 6 de la ley 1420, decía que las niñas tenían que estar formadas en tareas que les permitiesen ser mujeres preparadas para el hogar. Entonces, bueno, yo traté de captar esas medidas en la fotografía. Muchas de ellas eran, como dije antes, eran huérfanas, no tenían familia. Entonces, en una de las entrevistas me comentó que no tenían mucho tiempo libre y cuando les dejaban tiempo de recreo no sabían qué hacer con sus actividades de recreo. Algo bastante curioso, ¿no? Pensándolo, cuánto ha cambiado las actividades que realizan los chicos hoy en día en una escuela. Siempre estaban tejiendo, bordando, haciendo tareas que estaban relacionadas con la mujer adentro del hogar. Y una de las conclusiones que yo llegué a esto es que las religiosas de alguna manera van a reproducir la desigualdad social que se estaba presentando en la sociedad hacia adentro también de la institución religiosa. ¿Quieres pasarla? Otra. Bueno, estos son los inicios de la capilla. En los escritos del anuario decía que la capilla inició primero porque consideraban que, frente a la dificultad que tenía la sociedad que veraneaba y los pescadores en los inicios, de llegar al centro, que era donde estaba la primera iglesia, que va a ser una de las primeras a ser Santa Cecilia, se decían por inaugurar esta capilla y después se va a construir la escuela. Esto fue en 1912, se va a inaugurar y la señora Ana Ortiz Basualdo va a aparecer en la mayoría de las fotografías, pero ocupando un lugar bastante secundario. En las imágenes, las mujeres que salen en la prensa del momento aparecen como, no tienen nombres, figuran como anónimas. Sin embargo, en el anuario se menciona y hay una cantidad enorme de mujeres de la élite que forman parte de este proyecto. Aparecen los varones, en especial los sacerdotes, en primer plano, lo que mostraba también un poco la desigualdad de ese periodo. Bueno, acá está, esta también la tomamos del diario de la Fotos de Familia del diario de La Capital, pero no están detalladas en su totalidad, y en el anuario no aparecen todas estas fotografías, pero estoy en búsqueda de saber exactamente quién tomó y quién la publica. Esta congregación fue fundada por el padre José Bustamante, que es un sacerdote jesuita, y se fundó en 1885 en la provincia de Córdoba. Las ideas que llevan adelante esta congregación, o por qué se pensó en ellas al momento de llegar al colegio, es que consideraban que la adoratriz debe ser contemplativa en la acción y en el corazón, según el lema de este padre fundador. Y esas actividades se ven reflejadas también en las fotos. Bueno, este es el padre fundador. Según los escritos del padre José María Bustamante, esta congregación tenía como finalidad la adoración al misterio eucarístico y la educación de la mujer. El primer objetivo se relacionaba con la Eucaristía, el sacramento de la fe para los católicos, dado que ahí se encontraba el misterio de Cristo y su accionar de salvación en favor de todos los hombres. El segundo estaba radicado en la creencia de la importancia de la educación de las mujeres desde la niñez, porque si recibían los valores y las normas adecuadas, iban a ser unas buenas esposas el día de mañana. Bueno, acá están en la foto esta, son todas las damas de la élite en las primeras décadas del colegio. ¿Cómo estoy? Un ratito más. Sí. Bueno, y estas son algunas de las religiosas que formaron parte de los inicios del colegio. Entre los comentarios de las nenas en ese momento, decían que las religiosas todo el tiempo le estaban marcando el orden, la disciplina, el buen comportamiento de una mujercita.
Algunas tienen buenos recuerdos de su paso por el colegio, por las actividades que aprendieron, y de hecho muchas manifiestan que enviaron a sus hijos después a estudiar en la misma institución. Una cosa que también me llamó mucho la atención fue que, además del tejido y el bordado, como lo indicaba la ley, estas mujercitas también recibían la educación académica, con conocimientos básicos y necesarios para desenvolverse el día de mañana. Y la institución fue de mujeres hasta 1992, o sea, muy poco que es mixta. Durante mucho tiempo fue de mujeres. Las monjas vivían con ellas en la institución y después se fueron yendo en la mayoría de los colegios católicos. Se fue reduciendo la cantidad de mujeres que forman parte de las congregaciones religiosas femeninas y ya no viven todas adentro de la institución, suelen ir a casas hogar o a lugares de retiro. Bueno, gracias.